lo que nosotros observamos que hacia donde va Argentina, que es una nueva configuración de la distribución del ingreso, es decir, una Argentina mucho más parecida a países de la región en términos distributivos, esto de que, bueno, si uno observa algún país de la región, si una persona o un individuo nace en una condición de pobreza o de bajos ingresos, es muy difícil, ¿no?, progresar y ascender socialmente, porque hay un montón de trabas. Bueno, eso es la especificidad de Argentina, ¿cuál es? Bueno, eso, alguien que nace en sectores de bajos ingresos, bueno, tiene la posibilidad y las herramientas de ascender socialmente, ¿no?, lo que se denomina movilidad social ascendente. Bueno, para nosotros, otra vez, de algunos datos que voy a tratar de mostrar muy brevemente, eso en Argentina se empieza a ir apagando, ¿no? Nos empezamos a configurar o a meter en una distribución del ingreso, una reconfiguración de la distribución del ingreso más parecida a los países latinoamericanos. Y esto va de la mano, estos datos que voy a señalar, va de la mano también con lo que sucedió ayer de la ley de financiamiento universitario, ¿no?, el veto por parte del presidente de la Nación a la ley de financiamiento universitario, que obviamente el acceso a las universidades está demostrado, salieron un montón de datos de que la gente de menores ingresos es la que más accede a las universidades, y sobre todo a las universidades creadas no hace mucho tiempo, esta universidad del conurbano, y que eso da una movilidad social ascendente muy fuerte en esos sectores de bajos ingresos. Entonces, esas dos cosas, mostrar algunos datos de hacia dónde vamos en términos distributivos, y hablar un poco también muy relacionado con la ley de financiamiento de las universidades que vetó el presidente y la movilización de ayer. Bien, entonces vamos en principio con la reconfiguración de la distribución del ingreso. Bien, ¿qué quiere decir eso que capaz parece medio un poco técnico? Bueno, básicamente esto que te mencionaba, ¿no? Argentina tiene las herramientas, o su sociedad ha construido las herramientas a través de muchas luchas políticas, estudiantiles y de los trabajadores, ha construido herramientas por las cuales un individuo tiene la posibilidad de ascender socialmente, digamos, ¿no? Eso se está empezando a desvanecer. ¿Por qué decimos esto? Bueno, salió, en la semana pasada salieron los datos de pobreza, ¿no? Estamos en un 53% de pobreza, o sea, las personas que no alcanzan la canasta básica total, que no alcanzan a comprar lo que comprende una canasta básica total de alimentos, de bienes y servicios, son más de la mitad de la población. Entonces tenemos un 53% de pobreza. Pasamos de casi 10 puntos porcentuales de aumento de la pobreza de un semestre a otro. Eso ya te va dando un indicio de que se está gestando una nueva reconfiguración del ingreso. Y por otro lado, ayer salió el dato de la distribución del ingreso, ¿no? Recordemos que hay un indicador que te ayuda a medir, cuán desigual es una sociedad, que es el coeficiente de Gini, que son rangos que se establecen entre 0 y 1. Mientras más cerca de 0 esté, esa sociedad es más igualitaria. Y mientras más cerca de 1 esté, esa sociedad es más desigualitaria. Es más desigual. Bueno, el dato del coeficiente de Gini arroja, pasamos del 0,417 al 0,436 en el segundo trimestre del 2024 respecto al segundo trimestre del 2023. Es decir, aumentaron unos puntos la desigualdad del ingreso en Argentina. Hay un dato también elocuente, que es que la porción que más gana en Argentina, la brecha entre los que más y menos ganan en Argentina es de 14 veces. O sea, subió un poquito, se amplió esa brecha entre los que menos ganan, que hoy es de 14 veces, tengo entendido que eran unos puntos menos hace algunos años. Entonces, eso también nos da un indicio de que, se empieza a ampliar, digamos, la brecha, se empieza a configurar una sociedad en donde se empieza a ampliar la brecha entre los que más y menos tienen, empieza a haber una mayor desigualdad, y eso obviamente trae mucho más conflictos sociales y violencia en la sociedad, que si uno observaría una mejora en esa situación de la desigualdad, ¿no? Si tuviera
indicios de mejora, ese indicador hacia una sociedad igualitaria, eso te traería menos conflictos sociales. Eso por un lado, este dato es elocuente respecto a la desigualdad y por qué nosotros decimos que vamos hacia ese lado. Y bueno, esto está muy vinculado con lo que pasó ayer y la marcha por la ley de financiamiento universitario. Como te decía, digamos, yo soy parte de soy egresado de la universidad pública, junto con muchos otros compañeros y muchas personas del conurbano bonaerense, que venimos de familias trabajadoras, logramos cierta movilidad social ascendente a través del acceso a la educación pública. Bueno, eso también hoy está en discusión, ¿no? El desfinanciamiento a las universidades públicas y sobre todo a las universidades en el conurbano, que es donde más recae el ajuste. Bueno, es un ataque a esa movilidad social ascendente porque obviamente se empieza a dificultar el funcionamiento de las universidades, tanto en el funcionamiento mismo de las universidades como en las clases que dan los docentes, digamos. Los docentes universitarios vienen teniendo el mismo salario que en diciembre del 2023 con todos los aumentos de precios que hubo, o sea, el salario prácticamente está congelado. ¿Eso qué te lleva? A que los docentes, investigadores, empiecen a buscar más horas de trabajo, trabajar en más universidades, dar más clases para poder complementar sus ingresos y llegar a la canasta básica total, y eso obviamente deteriora mucho las clases que dan esos docentes, digamos, llegan muy mal preparados porque obviamente dar clases, preparar la clase lleva todo un trabajo, entonces llegan mucho menos preparados a dar estas clases y eso obviamente deteriora la enseñanza y la educación, y aparte muchas veces dejan de lado las tareas de investigación. Por eso nosotros decimos que esto también es un ataque a la ciencia y a la tecnología en nuestro país, ¿no? Porque en general los que dan clases, los docentes, la mayoría investigan también dentro de su área temática. Bueno, tienen que dejar de lado la investigación para agarrar más horas de trabajo, y eso deteriora la educación pública. Y por otro lado, el funcionamiento de las universidades, si bien hubo una actualización de ese funcionamiento a las universidades, de los ingresos que se destinaron a ese funcionamiento por parte del gobierno nacional, eso representa 10% solamente del financiamiento universitario. El 90% está congelado. Recordemos que esta gestión estiró o repitió el mismo presupuesto del 2023 para el 2024 con un 300% de inflación. Y un datito más para terminar, Ale, para dar cuenta a través de algunos datos de lo que estamos discutiendo, ¿no? El costo, lo que se discute en la ley de financiamiento universitario es, bueno, actualizar, digamos, los costos que tienen las universidades con la inflación del 2024. Tenemos los costos congelados, las universidades tienen los costos congelados. ¿Cuánto representaría eso en términos del Producto Bruto Interno? Siempre cuando uno quiere medir la magnitud de lo que representaría ese gasto, esa actualización del financiamiento, lo puede medir respecto al PBI, ¿no? A la riqueza generada. Bueno, esa actualización del financiamiento representaría un 0,14 del PBI. O sea, lo que estamos discutiendo ahora es un 0,14% del PBI. Y para dar cuenta de esto, lo podemos comparar, por ejemplo, con lo que se gasta, se deja de recaudar por la deducción de gastos educativos privados en ganancias, ¿no? Que es del 0,13% del PBI. O sea, hay una deducción en ganancias que es hacia gastos educativos privados. Bueno, eso representa, el Estado se deja de recaudar 0,13% del PBI subsidiando la educación privada. Entonces, ahí con ese dato uno da cuenta de la magnitud de lo que estamos discutiendo y de dónde podría salir la plata también si uno quisiera. Otro dato más, y con esto termino. Por ejemplo, la exención en ganancia de los sueldos a funcionarios y magistrados del Poder Judicial es del 0,16%. Recordemos que en Argentina los jueces, o el Poder Judicial y los magistrados no pagan impuestos a las ganancias. Bueno, si uno, ahí, bueno, es una pelea política también, no es lindo decirlo, pero hay que tener espaldas para poder pelearse con el Poder Judicial. Pero digo, si uno quisiera poder financiar las universidades, bueno, ahí tendría una fuente de donde poder agarrarse a través del cobro de impuestos a las ganancias al Poder Judicial. Y otra cuestión más... Esa sería, Fer, esa sería una medida anticasta, ¿no? Que cualquier laburante que gana más de un determinado sueldo
paga impuesto a las ganancias, ahora los del Poder Judicial no. Claro, en última instancia son ellos mismos los que terminan resolviendo y majando el martillo en contra de una medida que pudiese tomar un gobierno, el que fuere. Claro, totalmente, y efectivamente es la verdadera casta, ¿no? Porque están ahí, se reproducen a perpetuidad, nadie se elige y toman decisiones muy importantes para el país y no pagan impuestos a las ganancias como cualquier ciudadano, como cualquier trabajador que lo paga, y eso alcanzaría o machea con lo que se necesita para financiar a las universidades públicas, a todo el sistema universitario. Y otro dato más, también hay muchas empresas grandes que están eximidas de pagar distintos impuestos, ¿no? Bueno, si uno, por ejemplo, que en general son privilegios que se le dan a las empresas cuando arrancan, por ejemplo, Mercado Libre es una empresa que ya es un monstruo, digamos, una empresa muy grande que todavía está eximida de pagar algunos impuestos. Bueno, si uno mira los impuestos que está eximido de pagar Mercado Libre y le cobraría esos impuestos, dejaría de eximirlo de esos impuestos y si los cobraría también alcanzaría y le sobraría a la gestión actual para pagar todo el sistema de financiamiento universitario. Así que esa es un poquito la idea de hoy, Ale, a hablar de este dato de la distribución del ingreso y cómo se va reconfigurando una distribución del ingreso mucho más regresiva, ¿no? Se empieza a ampliar la brecha entre los que menos y más tienen a través de este coeficiente de Gini, y cómo también eso va de la mano de la ley de financiamiento universitario que votó el presidente actual, que es fundamental. Las universidades públicas son fundamentales y contribuyen sin ninguna duda a la movilidad social ascendente. Y eso era un poco la idea para ahora. Sí, y has dado un dato que creo que no ha salido a la luz, o al menos no en demasía, que tiene que ver con la educación privada y ese 0,13%. ¿Qué significa? ¿A qué aplica? Sí, a ver, esto se discutió durante la gestión anterior, que es un financiamiento, en general, el financiamiento digamos, a la educación privada está a través de la oferta, ¿no? En general, muchos de los colegios que son privados reciben subsidios del Estado Nacional y además a los docentes le sigue pagando el sueldo el Estado, ¿no? Ellos ponen, por así decirlo, el edificio y los docentes siguen siendo financiados por el Estado Nacional. Bueno, eso sería un subsidio a la oferta, digamos, ¿no? Además, cuando uno paga impuestos a las ganancias, puede deducir gastos educativos privados. Es decir, si vos tenés tenés 2 hijos, tenés un hijo que va al colegio privado, vos podés deducir ese gasto, tenés una deducción del impuesto a las ganancias y terminás pagando menos de impuesto a las ganancias. Con lo cual también ahí estás subsidiando la educación privada. Entonces tenés subsidios a la oferta, subsidios a la demanda de la educación privada y estás incentivando la educación privada. Bueno, si uno dejaría de lado esa deducción por mandar a los pibes al colegio privado, que ya se supone que si mandás a tus hijos a un colegio privado estás en otra posición, vos podrías recaudar el equivalente para poder financiar todo el sistema educativo y la ley de financiamiento universitario que se discutió ayer. Este dato ¿Qué número? Es bastante elocuente, es un montón de guita que se podría usar para financiar la ley de financiamiento universitario. Y aquí estos son algunos ejemplos que yo rastreé, que tenemos ahí en el centro, pero así uno podría, hacer mucho más ejemplos, ¿no? De un montón de empresas, un montón de cuestiones, impuestos a las ganancias, etcétera, donde uno podría obtener una fuente y redistribuir esa fuente hacia el financiamiento universitario. Pero bueno, evidentemente eso o sea, los recursos están. Cuando te dicen que hay recursos escasos, bueno, es mentira. Lo que pasa es que hay que pensar, de ahí está la política, ¿no? Por eso la economía es política. Hay que pensar cómo redistribuir ingresos de un sector hacia otro, y eso es una decisión política que en la actualidad tiene algunos ganadores que no necesariamente son los sectores de menores ingresos, el pueblo trabajador o los que acceden a la universidad pública. Fer, clarísimo, un abrazo grande. Ale, abrazo, buen fin de semana, chao, chao.